Bien, allí tenemos la lámina, ¿no es cierto?, donde tenemos el tabernáculo de reunión que tenían los hebreos allá en el desierto, en el cual Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Estamos considerando ya que hemos entrado al primer habitáculo, velo adentro. Ya hemos ingresado al primer velo, que es el lugar santo. Dentro del tabernáculo no olvidemos que hay dos habitáculos, uno llamado el lugar santo y el otro llamado el lugar santísimo. Ambos habitáculos están separados por un velo en el cual solamente el sumo pontífice, el sumo sacerdote, una vez al año y no sin sangre, podía entrar velo adentro. Con la ayuda del Señor veremos este próximo miércoles, el primer miércoles de octubre, veremos ese gran día de expiación, ese día de Yom Kippur, en el cual estudiaremos y consideraremos todos los aspectos en el cual el sumo pontífice entraba velo adentro. Hemos estado estudiando entonces todos los objetos que encontramos en el primer habitáculo. Ya habíamos estudiado acerca del candelero de oro, en el cual era una sola pieza hecha de oro, que nos habla del Señor Jesús, en el cual el Señor dice: yo soy la luz del mundo. También hemos considerado en este habitáculo, el lugar santo, la mesa de la proposición, donde están propuestos los 12 panes. Simboliza el pueblo de Dios delante de Dios, pero también simboliza al Señor Jesús cuando dice: yo soy el pan que da vida. Y hemos estado considerando ahora el altar de oro, el altar de incienso, que también estaba en este lugar santo, donde oficiaban los sacerdotes hijos de Aarón. Recordará de que este objeto, recordaremos más bien dicho, de que todos los objetos en el lugar santo eran de oro. Ciertamente que sí. Aquí en este lugar santo es cuando nosotros espiritualmente podemos apreciar y contemplar y admirar al Señor Jesús en su gloria, entronizado y glorificado allá en los cielos. Es por eso que todos estos objetos que representan a Cristo están cubiertos de oro, hechos de oro puro, donde habla sobre la deidad y la gloria de Cristo. Habíamos estado considerando este altar llamado el altar de oro, o el altar de los perfumes, o el altar de incienso. También se decía que era el altar que estaba en la presencia de Dios, ya que este altar estaba entre el candelero y la mesa de la proposición, delante del velo, aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y hemos dicho en nuestro estudio anterior que este altar representa a Cristo y lo representa en su intercesión delante del Señor. Vamos a estudiar en esta noche entonces un segundo aspecto de lo que este altar significa. Este altar representa también la oración, es decir, el oficio que tiene que caracterizar al creyente en Cristo como un sacerdote espiritual delante de Dios. El altar representa en primer lugar a Cristo, estudio que tuvimos el miércoles pasado, y representa también nuestra oración en el nombre de Cristo. Representa al Señor que está a la diestra del Padre, entronizado y glorificado con toda su deidad. Y representa el gran privilegio que todo creyente tiene, que es en su comunión espiritual con Dios. El problema con muchos creyentes, ¿cuál es? Lo hemos repetido varias veces. El problema con muchos de nosotros es que nunca pasamos más allá del primer altar. Muchos creyentes nunca pasan más allá del altar de bronce. Reciben la salvación en sus vidas
y no aprenden ninguna otra bendición. Entonces, queridos hermanos, tal como en el himno que cantábamos, para crecer espiritualmente, extraigamos entonces las lecciones que podemos tener de este altar de oro delante de Dios. Tenemos una primera lección. La primera lección surge de la disposición con que estaba este altar. Si recordarán, este objeto estaba delante del velo, entre la mesa de la proposición y el candelero de oro, como lo hemos dicho anteriormente. Cuando el sacerdote ministraba en el altar de incienso, en este altar de incienso, él no podía ver el propiciatorio, que es el objeto que está detrás, en el lugar santísimo, detrás del velo. Cuando el sacerdote o los sacerdotes llegaban a ministrar en este altar, ellos no podían ver el objeto, el altar de oro que estaba detrás del velo. Por cierto que no lo podían ver porque estaba cubierto por un velo. Pero él miraba hacia el propiciatorio. Cuando él ministraba sobre este altar de incienso, miraba hacia el propiciatorio y presentaba el incienso allí, delante del velo. El humo del incienso que era presentado ante el velo hacia el propiciatorio que estaba detrás del velo. Aquí hay una lección fundamental que tenemos que tener en cuenta. Las oraciones, usted debe hacerlas mirando hacia el trono de la gracia. Lo voy a volver a repetir, querido hermano, querida hermana. Las oraciones que usted realice hacia su Padre Celestial debe hacerlas mirando hacia el trono de la gracia, tal como estaba este objeto, mirando hacia el propiciatorio, el trono de Dios que estaba detrás del velo. Cuando usted, querido hermana, querido hermano, busca en oración al Señor en su casa, cuando busca usted en oración, en un estudio personal de la palabra de Dios, recuerda este punto fundamental. Nosotros tenemos que presentar nuestra oración mirando hacia el trono de Dios. El alma tiene que sentir, el alma tiene que contemplar, el alma tiene que admirar un Señor victorioso y glorificado y entronizado sentado en el trono. ¿Lo tiene claro, querido hermano, querida hermana? ¿Qué podemos decir de esto? Porque el Señor había dicho que sobre estos querubines, sobre este propiciatorio, estaba su misma presencia, sobre los querubines de aquel altar de oro que estaba detrás del velo, en el lugar santísimo. Y allí estaba su misma presencia. De manera que para orar, este es el gran estímulo que tiene un creyente en Cristo. Cuando yo oro, yo dirijo mi oración sabiendo de que arriba hay un trono de gracia, que hay un Cristo victorioso sentado en el trono esperando y escuchando mi oración. Todo creyente que es sacerdote por esta razón, todo creyente es un sacerdote en Cristo porque tiene libre acceso en oración al Señor. Y esto, queridos hermanos, queridas hermanas, es un gran estímulo para poder orar. El saber que el Señor ascendió para venir a ser el gran y único mediador entre Dios y los hombres. Y el gran y único intercesor que oye nuestro clamor y aboga nuestra causa. El tabernáculo entonces no solamente habla de Cristo, sino también habla de los que están en Cristo. Lo voy a volver a repetir porque este punto es importantísimo y fundamental. El tabernáculo entonces no solo habla del Señor Jesús y su obra y su persona, sino también habla de los que están
en Cristo. Y por esta razón podemos entrar, por estar en Cristo, por esta razón podemos entrar a la presencia de Dios en su nombre. Nosotros también, como sacerdotes del Antiguo, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, tenemos un ministerio de intercesión. Pero además de eso, tenemos un ministerio de adoración. ¿Cuál es la lección? Usted, querido hermana, querido hermano, usted es un sacerdote en el Señor. Usted tiene un ministerio de intercesión y tiene un ministerio de adoración. Dios se agrada del ministerio de adoración, más que el ministerio de nuestro servicio, más que el ministerio de nuestro trabajo. Dios se agrada de ese ministerio de adoración. Cuando expresamos nuestra adoración, no es que yo me dirija al trono de la gracia contemplando y admirando la persona gloriosa del Señor Jesús que está entronizado en ese trono de gracia para pedir. Yo pido y pido y pido y pido. No. Cuando uno ha de orar para adorar, uno ha de contemplar la persona del Señor y ha de derramar nuestro corazón por toda la preciosa obra que Él ha realizado a nuestro favor. Eso es contemplar, eso es adorar. Dios se agrada del ministerio de adoración, más que el ministerio de nuestro servicio y más que el ministerio de nuestro trabajo. Porque Él no puede aceptar un servicio hasta que no nos hayamos detenido, en primer lugar, en este altar de oro o de perfume para orar y adorar y contemplar su persona. Muchos trabajan en las cosas del Señor, muchos trabajan en el servicio del Señor y muy pocos se detienen a contemplar y adorar primero al Señor. No olvide la lección de María que se sentó a los pies del Señor. Y el Señor reprendió a Marta. ¿Se acuerda de esa historia? De ese evento, de esa circunstancia. Marta no fue reprendida porque servía. Marta fue reprendida porque intentaba servir sin detenerse primero a contemplar y a adorar al Señor Jesús, cosa que María sí lo hizo. ¿Lo tiene claro, querida hermana, querido hermano? Para servir al Señor en su obra es necesario, en primer lugar, adorar su persona. Y esa es la primera lección que tenemos aquí en el altar de perfume, símbolo de la adoración del creyente en Cristo. Hay una segunda lección. Ojalá el Señor me permita transmitirla claramente. Hemos leído en Éxodo 37. Vamos a volver a leer Éxodo 30, el texto 7, para no olvidar. Dice así: y quemará sobre él Aarón, quemará el perfume sobre este altar de incienso, o el altar de oro, o el altar de perfume, y quemará sobre él, el altar, Aarón, saumerio, el incienso, de aroma cada mañana. Cuando aderezaren las lámparas, lo quemará. Parece un pequeño detalle, pero no lo es. Nada en la Escritura es un pequeño detalle, absolutamente nada. Aarón, el sumo sacerdote, cada mañana tenía que quemar el incienso en este altar de oro o en este altar de incienso. ¿Cuándo lo tenía que hacer?
cuando alistaba las lámparas. Cuando alistaba las lámparas, porque el aceite de oliva, que era el combustible, ensuciaba las lámparas. Había entonces que limpiar las lámparas para que ese aceite pudiese correr. Como estudiamos, cuando estudiamos el candelero, ese aceite representaba el espíritu de divinidad derramado en cada creyente. Y había que limpiar las lámparas para que este aceite siempre estuviera rebosante, lleno, para dar luz. Él quema el incienso en conexión con la limpieza o el arreglo de las lámparas. Aquí hay un mensaje vital para nosotros, porque habla de la intercesión de Cristo en conexión con la limpieza que tienen que tener los suyos delante de él. Aarón era el que limpiaba las lámparas. ¿Quién hacía este trabajo? Aarón. ¿Quién representa a Aarón? ¿Quién es Aarón? El sumo sacerdote, el sumo pontífice. ¿Quién representa a Aarón como sumo pontífice? A Cristo el Señor. El Señor fue el que dispuso esto. Ciertamente que si nosotros hubiéramos tenido que determinar cómo hacer este trabajo, habríamos mandado a otro sacerdote a hacer este trabajo de la limpieza de las lámparas. Pero el Señor en su palabra dispuso al sumo sacerdote el limpiar las lámparas. ¿Cuál es la lección? La tarea que cumple Cristo hoy en favor de todo creyente. ¿Cuál es la lección? Aquí hay un gran pensamiento, querido hermano, querida hermana. La purificación de mi alma es tarea de Cristo y solo Cristo. Aquí el Señor limpia e intercede por usted para darle la fortaleza y para darle su testimonio espiritual. El altar de incienso nos habla de la intercesión y el candelero habla de la luz, es decir, del testimonio que tenemos que dar en Cristo. Aarón tenía que hacer este trabajo, no otro. Aarón simultáneamente tenía que hacer este trabajo. Cada mañana tenía que ir y limpiar las lámparas, llenarlas de aceite, mantener la luz encendida y luego ir al incenciario a prender el perfume y poder derramar este perfume, este humo de olor grato delante del propiciatorio que estaba detrás del velo en el lugar santísimo. El Señor es el que nos limpia e intercede por nosotros. El Señor Jesús es el que limpia e intercede por usted. Y esto nos da poder y fortaleza y ánimo y consuelo. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios y solamente de Dios. Aquí vemos al Señor caminando en medio de los candeleros de oro. ¿Se acuerda aquellas 7 iglesias que están descritas en Apocalipsis? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué está haciendo el Hijo de Dios en gloria? ¿Qué está haciendo hoy el Señor Jesús? Hoy, en este instante, en la gloria. Él está constantemente limpiando las lámparas para que el aceite, la figura del Espíritu de divinidad, pueda correr por nuestros corazones. Él está constantemente limpiándolo a usted, querido hermana, querido hermano, para que el Espíritu Santo pueda obrar en usted y usted pueda dar luz. Limpia su lámpara porque Él intercede por usted. La figura no puede ser más expresiva. Aquí brilla la gloria de Cristo como un sumo pontífice, como un sumo sacerdote. Hay una tercera lección que podemos sacar de este objeto, que surge del pasaje de Efesios 5:2 que leíamos al comienzo de nuestro estudio. Volvamos a leerlo para que no nos olvidemos qué dice Efesios 5:2. Dice así la palabra del Señor: y andad en amor, como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Otro gran pasaje de la Escritura. La exhortación nunca viene separada de la doctrina. Primero, dice la Escritura aquí en Efesios 5:2, debemos andar en amor. Aquí hay un gran reproche para nuestras vidas. ¿Se ha preguntado usted, querido hermano, querida hermana, cuántas veces usted ha andado sin amor en medio del pueblo de Dios? Pues aquí hay un gran pasaje que le insta a que debemos andar en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿De qué manera? La Escritura lo revela, como una ofrenda de olor suave, ¿verdad? De olor grato a Jehová, a Dios, como una ofrenda de sacrificio a Dios en un olor fragante. Pablo, cuando escribe Efesios, está pensando en este olor fragante de Cristo. También se refiere al holocausto, al sacrificio que había en el altar de bronce a la entrada del tabernáculo, donde el humo era de olor fragante. No se olvide que había allí sacrificios por el pecado, el cual el animal no se quemaba en el altar totalmente, pero había un sacrificio de holocausto que era un sacrificio de olor suave, fragante a Jehová. Pablo está pensando en este tipo de sacrificio, en el sacrificio del holocausto. Lo que debemos rescatar aquí es que Cristo nos amó y se entregó. ¿Cuál es la lección aquí para nosotros? Es que en nuestra oración tiene que haber una actitud de entrega a Dios que hubo en Cristo. No puede ser que oremos de una manera derrotada, de una manera mecánica, de una manera sin contemplar, ni apreciar, ni admirar el trono de gracia, ni la persona de Cristo. Lo tiene claro, querida hermana, querido hermano, lo que este objeto nos enseña. Junto con su oración al Señor, siempre debe venir la expresión, yo me entrego a ti. Estoy clamando por este asunto hacia ti, Padre Celestial, y es un asunto grave, serio, que usted ora y se acerca al Padre, esperando que Él conteste desde su gloria, pero siempre nuestra actitud debe ser como la de Cristo, el cual nos amó y se entregó. Yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti. Hay una cuarta lección. Esta revela que la oración del creyente no es una tarea solitaria. Acompáñenme a volver a recordar lo que leíamos en el libro de las Revelaciones, en el capítulo 8, Apocalipsis capítulo 8, el texto 3, que dice así el texto. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí hay otra gran lección para nosotros, queridos hermanos, y para mí, como sacerdotes en Cristo que somos. En todo el ministerio de oración, usted como creyente tiene que sostenerse por la gran visión que da la Sagrada Escritura. El simbolismo del incienso es claramente el de una oración presentada, tal como la leemos aquí en Apocalipsis 8. Aquí el altar de incienso está en el verdadero tabernáculo. El texto que acabamos de leer en el libro de las Revelaciones del capítulo 8 y texto 3 se refiere al verdadero tabernáculo, no hecho de manos por el hombre, sino aquel que está en el cielo.
y está delante de la presencia de Dios. Y en lugar de haber un sacerdote, como leíamos, es ocupado por un ángel. Me he preocupado mucho en averiguar acerca de qué dicen los grandes autores de quién es este ángel. No todos los autores reconocen quién es este ángel, aunque yo creo haberlo reconocido. La escena es futura, corresponde posiblemente a la gran tribulación, o mientras la gran tribulación se está gestando en el cielo, ocurre esta escena en el cielo. Aquí los judíos están en la tierra y llaman al Señor, claman al Señor en su angustia y en su deseo y en su oración. Y el Señor escucha. Y hay pues una figura angélica, como leíamos en el texto 3. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Los judíos claman al Señor en la tierra y el Señor escucha. Y aquí está la figura angélica que se acerca a este altar de oro que está en los cielos para oficiar como un sacerdote y para interceder delante de este trono, de este altar de oro y delante del trono de Dios. ¿Quién puede ser? Déjeme decirle, querido hermano, querida hermana, que hay un solo que responde a todas estas características. Hay uno con mayúscula, y es Cristo nuestro Salvador y Señor. Él oficia como un sacerdote mediador, aunque aquí, en este texto de la Revelación, se presenta como un ángel. Vemos aquí al Señor en medio de los judíos que son administrados por ángeles, escuchando las oraciones de su pueblo en la tierra. ¿Y cómo estaban estos judíos? En medio de sus problemas, en medio de sus circunstancias. Y aquí estaba este ángel, que es uno con mayúscula, que escucha e intercede las oraciones y va a interceder por ellos. Debemos gozarnos, pues. El Señor está allí, escuchando nuestra oración. El Señor está allí, frente al trono de la gracia, escuchando su oración, querido hermano, querido hermano. Pero el texto de Apocalipsis nos dice algo más. Dice que este ángel hace algo más que escuchar nuestras oraciones. Porque vemos que este ángel se le dio mucho incienso, como a Aarón en el tabernáculo, allá en Éxodo 30, que se le daba incienso para poder quemarlo en este altar. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos del altar de oro que estaba delante del trono. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que aun cuando mi oración sea débil, aun cuando mi oración es pobre, aun cuando mi oración es flaca y de vuelo corto, usted presenta su oración, querido hermano, querida hermana, y al Señor se le dio mucho incienso para poder añadirlo a sus oraciones y a las oraciones de todos los santos. Su oración, querido hermana, querido hermano, no es una tarea solitaria, porque el Señor toma la oración que usted ha hecho y le agrega el propio incienso que Él tiene y agrega las propias oraciones de Él a las oraciones nuestras. Y su oración que usted ha presentado asciende al cielo como si fuera la oración del Señor de gloria. Esto lo sabemos porque podemos leer en Apocalipsis 8:4 esa respuesta. Leámoslas. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Qué gozo más grande que mi oración
es hecha delante del Señor, delante de su trono de gracia, y el Señor Jesús, como un sumo pontífice y un sumo sacerdote que escucha mi oración e intercede por mí, toma mi oración y le añade sus oraciones como añadir más incienso y las presenta delante de Dios, las presenta delante del Padre. Qué consuelo, querido hermana, querido hermano. Cuando yo estudié esta porción, mis ojos se llenaron de lágrimas, porque cuando mis oraciones son pobres, insignificantes y débiles, el Señor las está añadiendo el incienso necesario para que sean fortalecidas, animadas y contestadas delante del Padre. Por lo tanto, querido hermana, querido hermano, sus oraciones no suben solas, sino que el mismo Señor añade las oraciones de Él y éstas suben a la presencia del Padre. Nuestras oraciones pobres son mezcladas con las oraciones del Señor de la gloria. Esta misma idea, fíjese que aparece en Hechos, en Hebreos, capítulo 8 que acabamos de leer. Consideremos allí el texto. Capítulo 8, el texto 1 y 2, que dice, así que la suma de acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice, tenemos tal sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro es del santuario y de aquel tabernáculo que el Señor asentó en los cielos y no hombre. Aquí, como el autor inspirado hace un resumen de todo lo que se ha dicho. Aquí se le asigna al Señor otro título. Observen Hebreos 8, texto 1 y 2. Parece que es el único caso. Dice, así que la suma de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. Ministro del santuario. ¿Qué título? ¿Qué quiere decir? Ministro del santuario verdadero, el verdadero santuario, el que está en el cielo, en el cual Aarón, en este tabernáculo de los hebreos allá en el desierto, es una mera figura, es una mera sombra de la realidad que hay en los cielos. Que el Señor está parado allí en la puerta y está esperando en la puerta en el santuario. Por eso es un ministro del santuario. Él está parado en la puerta del santuario. ¿Y qué hace? Está esperando, querido hermano, querida hermana, que usted presente su adoración, que usted presente con la consideración de admirar, contemplar la gloria de Cristo entronizado en los cielos, y luego que usted presente su oración, que usted presenta su oración, y el Señor toma la oración débil de nuestra voz y de nuestro corazón tembloroso, y Él las toma en sus manos, le añade sus propias oraciones y las presenta al Padre. Usted cuando ora, querido hermano, no está solo. El Señor está escuchando su oración y está esperando su adoración y está presto para poder presentarla junto con la oración que Él hará en el trono de la gracia frente al Padre. Hay una quinta lección, querido hermano, querida hermana. ¿Qué relación hay entre los dos altares? No olvide que a la puerta del tabernáculo había un altar de bronce donde allí se hacían los sacrificios. Y en este segundo altar, llamado el altar de oro, o el altar de incienso, o el altar de las oraciones, o el altar del perfume, ¿cuál es el vínculo que hay entre estos dos altares? Fíjese que el incienso tenía que ser quemado dentro del lugar santo, es decir, dentro del primer habitáculo del tabernáculo. Pero
las brasas con que se quemaba este incienso, las brasas donde este incienso iba a arder e iba a generar ese perfume, ese humo agradable en el lugar santo, los carbones debían ser tomados desde el altar de bronce que estaba a la puerta del tabernáculo. ¿Por qué este gran detalle? ¿No era más práctico, al menos si nosotros los hombres hubiéramos tenido, se nos hubiera dado la facultad para poder administrar y hacer esto, lo haríamos de la siguiente manera? ¿Para qué tener un altar? ¿Para qué tener el carbón del altar de oro donde los sacerdotes tendrían que molestarse de salir del lugar santo, tener que lavarse en el lavacro e ir hasta el lugar del altar de bronce a la puerta del tabernáculo, tomar los carbones encendidos de ahí, volver a lavarse en el lavacro y entrar en el primer velo hacia el lugar santo, caminar hasta al altar de incienso y colocar allí los carbones encendidos? ¿Para qué darse toda esa molestia? Pero Dios ha establecido otra cosa. Entonces hemos de aprender una cosa aquí. Una cosa es el método humano de cómo hacemos nosotros las cosas de acuerdo a nuestro criterio, que muchas veces no es espiritual. Y cómo se hacen las cosas al método divino, que sí es espiritual. ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Por qué se tomaban los carbones y tenía que molestarse el sacerdote en salir del lugar santo a tomar los carbones al altar de bronce y caminar nuevamente hacia el altar de incienso para poder quemar allí el perfume delante de Dios? Fíjese que la enseñanza es que la intercesión como sacerdotes en Cristo que tenemos que hacer está basada en el sacrificio de Cristo. La intercesión de Cristo en el cielo como sumo pontífice, como sumo sacerdote, tiene como fundamento la obra que él realizó en la cruz del Calvario. La intercesión se fundamenta en la expiación. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el incienso colocado en el incenciario con que tenía que entrar al lugar santísimo, este incenciario se llenaba con los carbones encendidos tomados del altar de los holocaustos, tal como se lee en Levíticos 9:24. Veamos un gran detalle allí en Levíticos 9:24. Cuando se inauguró el tabernáculo, todo estaba preparado, excepto por un elemento. Observe lo que dice Levítico 9:24, lo vamos a citar. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar. Viéndolo todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre su rostro. Cuando estaba todo preparado, ¿qué faltaba? Exactamente igual en el altar que hizo Elías al inaugurar el templo de Salomón. Todo estaba preparado, excepto una cosa. ¿Qué era? El fuego. El fuego vino de Dios. Y es por eso que los carbones encendidos con fuego de Dios debían tomarse desde el altar de bronce. ¿Cuál es la lección entonces de estos dos altares? El primero, el del altar de bronce, nos recuerda cuando Cristo estaba en la cruz. El segundo altar, el altar de incienso, el que está en el lugar santo, habla de Cristo resucitado y glorificado. El primer altar nos coloca en relación con Dios. Si es que usted no ha venido a Cristo, si es que usted no ha venido a la cruz de Cristo, no tiene usted ninguna relación con Dios. Pero
Si usted ha venido a la cruz de Cristo, si usted está en Cristo reconociendo su obra en su vida, entonces usted mantiene una íntima comunión con el Padre. Y esto es lo que refleja este altar de incienso. Esta es la visión que necesita mi alma para orar. Contemplar al Señor entronizado en la gloria de la resurrección, siempre viviendo para proteger e interceder a los suyos. En el primer altar, Cristo aparece bajo el fuego de la justicia divina, realizada allí en la cruz del Calvario. En la cruz el Señor apagó este fuego, el fuego de justicia. Y en el segundo altar aparece un fuego, pero es un fuego de olor grato, de olor fragante, satisfaciendo el corazón de Dios, el Padre. El fuego del culto sacerdotal está siempre encendido. En el altar de bronce había un derramamiento continuo de sacrificio. En el altar de oro hay un perfume de aroma perpetuo. En ambos altares, queridos hermanos, queridas hermanas, brilla la gloria de Cristo como un sumo pontífice, como un sumo sacerdote que intercede por los suyos.